soy Melvi y estoy muy feliz de poder platicar con ustedes y compartirles, como siempre, más a fondo de la manera en la que se trabaja aquí en Venados. Hoy estoy con una persona que es fundamental para el equipo porque siempre nos apoya con el tema de lesiones, que si se lastimaron, hasta en temas de corazón. Estoy con Carlos Narváez. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por el espacio y pues sí, aquí vamos a estar contestando un poquito las preguntas que vayan saliendo. Okay. Cuéntame un poco sobre tu trabajo, cómo es, qué haces exactamente, todo eso. Mi trabajo consiste en recuperar a los jugadores que se lesionan, ¿no? O sea, eso es digamos, la parte principal, ¿sí? Pero también un poquito tratar de prevenir, ¿sí? O de minimizar una lesión que puedan llegar a tener, ¿no? Okay. En base a, o con diversas formas, pueden ser masajes, ejercicios, vendajes. Así los previenes. Sí, de hecho, por ejemplo, durante los días de entrenamiento, previo a los entrenamientos, los jugadores que lo consideren necesario llegan temprano y pues se les hace, ¿no? Toda esa parte de algunos ejercicios, trabajo con ligas, un poco de masaje para prepararlos. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación llegas y empiezas a trabajar con ellos, ¿no? Pues para asistirlos antes de los entrenamientos o los partidos, etcétera. Previo a cualquier entrenamiento yo llego una hora. O sea, a cualquier entrenamiento, sea en la mañana o en la tarde, yo llego con una hora de anticipación. Hay jugadores que por su cuenta van y hay jugadores a los que yo los cito un poco más temprano porque, bueno, yo sé que necesito trabajar con ellos. Correcto. Sí. ¿Y normalmente cuál es el punto que más trabajas? Bueno, nos enfocamos mucho en la parte muscular, ¿sí? por la intensidad del trabajo, un poquito también influye el clima, ¿no? Mucho calor, se deshidratan, entonces esa parte muscular, sobre todo la parte posterior del muslo, que es de la que padece la mayoría, los aductores y la parte del cuádriceps. Y en cuestión de fracturas, lesiones y demás, ¿de qué manera las abordas? Bueno, curiosamente en las temporadas anteriores tuvimos bastantes fracturas, tuvimos 8, entre costillas, pie, incluso a uno le fracturaron la nariz. Básicamente con ellos trabajamos con la parte que no está dañada, ¿sí? Y bueno, en el caso de que sean las piernas, pues con la parte superior. En el caso de que se pueda, hacen un poquito de bicicleta y algunos ejercicios que puedan realizar y que no interfieran con la recuperación de la lesión. Entonces, nosotros le llamamos un trabajo accesorio, ¿sí? Tratamos de que el jugador no pare por completo, ¿sí? Para que no pierda toda la capacidad que ha adquirido durante los entrenamientos. Y después de la lesión o de la fractura, ¿cuánto tiempo tardan en recuperarse para ya poder ingresar al campo a entrenar o para un juego? Eso varía un poco y sobre todo en base a la estructura que está lesionada. Okay. Por ejemplo, si es el pie, ahí sí tenemos que llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Porque es una zona de mucha carga, 6 semanas, más o menos. Cuando es un tema de, no sé, codo, incluso las costillas, más o menos son 4 semanas. ¿Y cómo es tu trato con los jugadores? ¿Te llevas muy bien con ellos, más o menos, o qué onda? Mira, la verdad es que me llevo muy bien con todos. Nunca he tenido un problema con ninguno. Incluso cuando yo llego al equipo, una de las cosas que me dice el doctor que estaba en ese momento es que lo principal es ganarme su confianza, ¿no? O sea, antes que cualquier cosa es su confianza. Y en ese sentido creo que no me ha ido mal, ¿no? O sea, la mayoría confía en mí, respeta mi trabajo y creo que eso también ha ayudado un poco en que los lesionados pues logren salir a tiempo, ¿no? Oye, ¿y tienes algún consejo para todos los que juegan fútbol, que ya ves que luego se lesionan y están desesperados por volver a jugar, no se cuidan como debe de ser? O sea, ¿qué deberían de hacer si se lastiman, por ejemplo, el pie, ¿no? Que creo que es lo que más se lastiman. Lo principal es atenderse. Porque luego se desespera por ir a jugar, sí, ¿no? Y creo que el peor error que puede cometer una persona es decir, no me pasa nada o me duele, pero solito se me va a quitar. Y yo creo que eso es lo malo, ¿no? Normalmente, o bueno, por ejemplo, en el caso de los jugadores, pues en este caso profesionales,
pues ellos tienen a un médico, me tienen a mí, tienen a Rodrigo, que somos los fisioterapeutas, incluso tienen a los nutriólogos, que nosotros estamos en el día a día con ellos, ¿no? Y pues nosotros nos preocupamos por eso, pero una persona que ahora sí que juega en el barrio, ¿no? En la canchita del parque, pues cuando sabe que tiene un problema debe, lo primero, dejar de hacer el ejercicio, ¿no? O el deporte, y también atenderse, ¿sí? Porque pues, si no, esto se va agravando y ya se convierte en una lesión crónica, y luego cuando ya son mayores, pues es donde empiezan a venir los problemas. Oye, y después, ¿qué pasa con todos los que ya tuvieron algún tipo de lesión? ¿Se les da un seguimiento especial cuando ya están jugando o de qué manera lo manejas? Cualquier lesión que tenga algún jugador, posterior, seguimos trabajando con ellos. Incluso ahí es donde viene un poco la parte del manejo multidisciplinario, ¿no? El fisio los deja listos para entrenar, y ahí es donde empieza la parte del trabajo, por ejemplo, del preparador físico, ¿no? Que les deja trabajos específicos y trabajo fuera de la cancha. Y ahí también va un poquito la responsabilidad del jugador, ¿no? De continuar con ese trabajo. Exactamente. Que bueno, como te decía, hasta el día de hoy creo que ningún jugador nos ha desobedecido en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Claro, esa es la parte, ¿no? Que ellos viven de eso, claro. Y pues es parte de su trabajo. Oye, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con Venados? Con el equipo de ascenso, esta es mi tercera temporada. Okay. Yo en el 2015 empecé a trabajar con el equipo de tercera división, con el profesor Chavira. Antes de eso, bueno, yo trabajo en la clínica Activamed, ¿sí? Que es donde se le brinda el servicio al equipo. Entonces, desde eso yo ya había tenido un acercamiento con los jugadores, ¿no? Ya conocía, por ejemplo, a Freddy, a Lalo, a los yucatecos, y a jugadores que habían estado también en el equipo. Entonces, bueno, eso creo que también me ayudó un poco, ¿no? De que ya me conocían, ya habíamos tenido ese contacto, y pues ya cuando yo llego al equipo de ascenso, pues ya había un poco ese conocimiento, ¿no? ¿Te ha gustado trabajar aquí? ¿Cómo es el clima laboral? ¿Cómo te llevas con todos? Cuéntanos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, al menos en mi profesión, pues esta es una experiencia distinta, ¿no? Normalmente el fisioterapeuta trabaja en la camilla, en una clínica, en un hospital, y aquí ya tiene la oportunidad de trabajar en la cancha, de acompañarlos en todo el proceso, ¿no? Desde que el momento que se caen con la lesión, ¿sí? Hasta el momento en el que vuelven a jugar, los tengo que acompañar. Y no solo pues la parte digamos, física, ¿no? También esa parte emocional, ¿no? El jugador cuando se cae, sobre todo si es un jugador titular y que, no sé, ya traía 10 partidos encima, y lo primero que te dicen, no, es que voy a perder la titularidad y toda esa parte. Entonces tú también tienes que hacerle como una especie de coaching, ¿no? De decirle, no, a ver, espérame. Y esa es otra parte, ¿no? El jugador cuando cae quiere regresar al día siguiente, ¿no? Y también es mi responsabilidad hacer que ellos entiendan que no pueden tomar ese riesgo, ¿no? Entonces eso yo creo que hace un poquito complicado, ¿no? El trabajo, porque pues tienes que lidiar con eso, ¿no? El jugador apresurado por regresar, ¿no? Y nosotros tenemos que darle el tiempo necesario. Te voy a poner un ejemplo que nos pasó con Navarrete, el portero. Nava, antes de llegar aquí, él me decía que había jugado, me parece que 8 temporadas sin parar, un partido no había parado. Y aquí le toca la mala suerte de que en una temporada tuvo 3 fracturas. Se fracturó la costilla en un partido, el codo en la pretemporada y... ¿Y cómo? ¿Por caídas? Sí, de hecho la del partido fue un golpe, y incluso tuvo que abandonar el partido. Entonces, esa parte, ¿no? de un jugador, sobre todo con toda la experiencia y lo que implica Navarrete, pues o sea, allá la tercera fractura me dice, oye, ¿qué está pasando, no? O sea, sí, claro. Y entonces uno también tiene que lidiar con eso, ¿no? Decirle, a ver, Nava, tranquilo, no pasa nada, vamos a salir de esta, ya salimos de 2 fracturas anteriores. Entonces yo también creo que esa parte ha hecho que
que tengamos... Un vínculo, sí, ¿no? Que ya sí, se genera como más simpatía. claro. De hecho, yo me atrevería a decir que me relaciono mejor con los jugadores que con el resto del equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, en las concentraciones a mí me toca pasar de habitación en habitación viendo cómo están y de repente ya con el último paso y ya me quedo ahí a platicar Se vuelven tus y amigos. sí, exactamente, ¿no? Obviamente, pues, no sé, de repente tienes como más afinidad con unos, ¿no? Un poco más de amistad. Mira, sinceramente te puedo decir que me llevo mejor con los mayores, con los viejitos, pues, ¿no? ¿Quiénes son los viejitos? Pues, por ejemplo, con Mondragón, que siempre me invita a comer sushi y ese tipo de cosas. Ese Mondragón, todo el mundo lo ama, ya lo Sí, vi. la verdad es que, bueno, de repente es un tipo que vive el fútbol, ¿no? O sea, él vive el fútbol y muchas veces, no sé, se enoja por ciertas circunstancias y eso, ¿no? Pero es un buen tipo. Pasión. Sí, es un tipo frontal y sincero y siempre te dice, ¿no?, lo que piensa. Pero así como él, pues yo creo que todos, ¿no? Por ejemplo, Vela es un tipo que siempre tiene un buen consejo. Por ejemplo, Lalo y Lojero, que siempre están ahí fastidiándose entre ellos. Entonces, eso va haciendo que te hace ameno el trabajo. ¿Sí? Y te digo, por ejemplo, normalmente yo soy de los primeros en llegar. O sea, cuando entrenamos a las 7:30, pues yo llego a las 6:30, casi junto con los utileros, ¿no? Y yo desde que llego me cambio y estoy en la camilla y están uno tras otro. Y durante el entrenamiento, pues obviamente el contacto con los lesionados. Y cuando termina el entrenamiento, pues vienen a descargarse un poco, que si hielo, que si estiramiento. Y después de eso me voy a la clínica y sigo trabajando con ellos. Entonces sí tengo mucho contacto, ¿no? Entonces creo que por eso también hemos generado un vínculo de mucha amistad. Sí. Muy bien. Pues te felicito. Qué Gracias. padre que disfrutes tu trabajo y qué padre que puedas decir que el clima laboral es bastante bueno. Sí, muy bueno. Y muy que bueno. seguramente no cambiará su trabajo por No, otro, no, no. porque este es el que de verdad disfrutas. Sí. Deseo que tengas así, nombre, lo mejor del mundo, que acompañes a todos los jugadores, que si pasa algo que rapidísimo con tu mano santa lo sanes, y que sigas mucho tiempo aquí disfrutando de Venado, ¿no? Bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado mucho la entrevista, tanto como yo. La verdad es que a mí me gusta muchísimo compartirles todos estos puntos que sí son súper importantes, porque es la manera en la que ustedes se integran de verdad al equipo y ven de qué manera todos trabajamos en conjunto para que esto funcione y sea así, disfrutable para todos ustedes. Los quiero mucho, espero que sigan pendientes de las redes de Venado. Yo soy Melvi y nos vemos la próxima semana.